proteínas, por lo tanto hay todo un efecto de multiplicidad en genes, ¿no? O multifactorialidad, que lo vamos a comprobar. Entonces, nacemos con un genoma, un genotipo, que es el producto del DNA que recibimos de los padres, y que esto finalmente se va a expresar en un fenotipo. Por supuesto, aquí interactúa en la expresión génica los nutrientes, los macro y micronutrientes. Y vemos, por ejemplo, en esta secuencia del DNA, para que pase al RNA mensajero, que es el proceso de transcripción, incluye los ácidos grasos, el retinoide, las vitaminas, la glucosa y todos los procesos energéticos. El RNA, para que sintetice una proteína, pues intervienen también los aminoácidos, el hierro, el selenio. Y entonces también hay procesos post-transcripcionales, que es la que vamos a mencionar. ¿Cómo es que hemos podido nosotros comprobar que existen genes relacionados a la obesidad, a la diabetes, a la hipertensión? Porque encontramos familias que son obesas, familias que son diabéticas, familias que son asmáticas y familias que tienen, por supuesto, el oncogen del cáncer de mama, y por supuesto esta agregación familiar ha hecho que podamos comprobar esta premisa de que existe una herencia. También la concordancia que existe entre gemelos monocigóticos, en que ellos, que tienen el mismo gen, el mismo genoma, presentan las enfermedades. Sin embargo, esto después, más adelante, con el nuevo enfoque de la epigenética, vamos a ver cómo se cambian varios paradigmas, varios conceptos que se habían planteado hace muchos años atrás. Y bueno, por ejemplo, con el índice de masa corporal existe una concordancia del 40-70%, y con la obesidad visceral 60% de concordancia. Y pues estos han sido estudiados, estos genes, que son más o menos alrededor de la obesidad, solo de la obesidad son alrededor de más de 50, de la hipertensión arterial van unos 30, de la diabetes van también más o menos como alrededor de unos 50 genes, que se han estudiado por métodos de ligamiento y por estudios poblacionales de asociación a través de estos variantes genéticas que se llaman polimorfismos de un solo nucleótido, variaciones estructurales del genoma, los CNV y los microARN. Bueno, estamos hablando un poco esto, pero vamos a entenderlo más adelante, ¿no? Bien, entonces existen enfermedades netamente genéticas, de la cual hay una mutación de un solo gen, y que por supuesto, al estar mutado ese gen, la enfermedad se expresa y esto podría ser una herencia dominante de parte de los padres, o una enfermedad que solamente la tiene este individuo, ¿no? Entonces, existe obesidad monogénica, existe diabetes de tipo herencia monogénica, pero la explican solo el 5% de todas las patologías que viene a ser, en este caso, la obesidad o la diabetes, la hipertensión. La gran mayoría son poligénicas, que quiere decir que son varios genes implicados y que estos han recibido el efecto medioambiental. Por lo tanto, la obesidad común, la que vemos nosotros, ¿no?, que es por subida, por aumento de la masa, del índice de masa corporal, se debe sobre todo, por supuesto, y ustedes mejor que nadie, que son las especialistas, por una ingesta mayor de calorías que un gasto energético, ¿no? Un desbalance. Entonces, acá tenemos una herencia génica, monogénica, que es por la mutación de la lectina, y que es una de las pocas enfermedades que ha sido exitosas con la terapia génica. Realmente en eso sí, un poco desolador el campo de la genética, que muchas enfermedades no tienen tratamiento. Y en eso estamos trabajando ahora con este nuevo enfoque de la epigenética. Bien, entonces, miren ustedes cómo revierte, ¿no?, este niño y estas ratitas que tuvieron la mutación de la lectina, y que con la terapia génica, o sea, cambiando el gen anómalo y poniendo el gen normal de la lectina, la persona
vuelve a tomar su constitución. Estos son genes para la obesidad, miren como algunos muy conocidos, ¿no? Que tienen que ver con la termogénesis, con el metabolismo, ahí está también la lectina, la ingesta periférica, ingesta central y una serie de genes. También con respecto a la diabetes, se ha estudiado a través de estos sistemas del GWAS, que es una secuenciación del genoma amplio, en el cual hemos encontrado genes, más de 50 genes asociados a la diabetes. Esto está bastante bien estudiado, ¿no? Publicado en todo este tiempo que se ha logrado el mapeo genético, y que inclusive ya hay poblaciones, acá deben haber algunos, he encontrado gente de México, que ellos han mapeado su genoma del mexicano porque saben que tienen variantes genéticas que solamente esa población lo presenta. Y nosotros también hemos hecho algo similar. Miren ustedes, acá está mapeado todos los cromosomas, y en el cual encontramos estas variantes, polimorfismos y candidatos de genes. Pero también hay algo histórico aparte que nos da cierta proclividad a que tengamos una ganancia de peso, que es que tenemos heredado ya un genotipo ahorrador de nuestros ancestros que migraron desde el África, vinieron desde el estrecho de Bering y tuvieron que migrar y caminar. Muchas eran por supuesto caminantes, gente que tenía que vivir con pocas calorías, y por lo tanto desarrollaron el genotipo ahorrador, ¿no? Y que entonces ahora, con la sociedad actual en la cual nos tenemos mucho más alimentos, hay un exceso de alimentos, de nutrientes, sobre todo calóricos, pues eso ha hecho que tengamos también ese desbalance a nivel en la sociedad moderna, ha añadido a nuestro sedentarismo, ¿no? Al poco ejercicio que recibimos. Bien, entonces, sin embargo, hasta acá era todo el enfoque que habíamos hecho con respecto a los genes, a la parte genética. Uno de los estudiosos, de los investigadores de Boston, de una de las universidades, que José María Ordovás, nos da un enfoque, una apertura ya a lo que viene a ser la epigenética, y nos dice: los genes no son los causantes de las enfermedades, solo nos predisponen. Por lo tanto, aquellos polimorfismos, aquellos genes nos dan una susceptibilidad a tener una determinada enfermedad. Entonces, vemos que el enfoque es mucho más complejo y que acá tenemos que tomar en cuenta el ambiente. El ambiente, sobre todo intrauterino, y el ambiente después de estar expuesto, por supuesto, a todos los estilos de vida, ¿no? El aumento el sedentarismo, el hacer rutina de ejercicios, etcétera, ¿no? Inclusive el estrés. Bien, entonces estas enfermedades multifactoriales, que son las que vamos a tocar en este siguiente enfoque, es la que nos preocupa, ¿no? La obesidad, el cáncer, la osteoporosis, la diabetes. Y entonces nos vamos a este nuevo concepto, espero que me quede tiempo, que es la epigenética. ¿Qué cosa es epigenética? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su historia? Miren ustedes, epi es estar encima del genoma. Hasta este momento, esta es una rama de la genética nueva que tiene alrededor de unos 10 años, en la cual es apasionante para todo genetista y para aquellos que estamos estudiando la fisiopatología de las enfermedades crónicas, en el cual no todo estaba escrito en el genoma, ¿no? Sino que había unos mecanismos moleculares que estaban sobre el genoma y que tenían que ver mucho con la metilación del ADN, y tenían que ver con algunas proteínas que están acompañando al ADN, que son las histonas.
Y eso, pues durante muchos años se decían, pues son las acompañantes, ¿no? Es como cuando usted va y encuentra que la persona que está a su lado no es la persona más importante. Sin embargo, ahora toman un rol importantísimo. Miren ustedes, sobre todo porque el concepto que había habido hasta este momento era que el ADN que codificaba genes, que codificaba proteínas, solo era el 2%, 2 al 5%. ¿Y qué pasaba con todo el resto? Pues eso que se había pensado que no tenía, que no importaba, que no había ninguna interpretación fisiopatológica, pues ahora está tomando un rol importantísimo. Y bueno, esto fue con Conrad Waddington desde el año 42, donde dice: un estudio de cambios heredables en la expresión génica que se producen independientemente de cambios en la secuencia primaria del ADN, sin cambios entonces, y por lo tanto nos da ya un enfoque más dinámico, más estructural con respecto a lo que podría ser el ADN, ¿no? Antes estaba todo confinado a hacer estudios a ese nivel. Bien, por lo tanto, Conrad Waddington era un embriólogo que él quería interpretar precisamente cómo, a partir de una célula que tiene un determinado genoma, cómo pueden después de esa célula cigoto, y que después se dividen en 2, en 4, etcétera, y se forma el blastocisto, la mórula, el blastocisto, etcétera. ¿Cómo es que se da origen a determinadas células? Y cómo es que después se diferencian en células nerviosas, miocitos, intestinales, células dérmicas, etc. Entonces, a través de esta secuencia que llamamos la epigenética. Bueno, entonces el ADN está, vuelvo a repetir, acompañado de unas proteínas, un octámero de proteínas que se llaman histonas. Y estas forman un núcleo, forman en el núcleo una estructura que se llama nucleosoma. Bueno, y están empaquetados. Ustedes se imaginan 2 metros de ADN empaquetado en el núcleo, en un pequeño núcleo, de manera que entonces lo único que le queda es enrollarse. Y eso es lo que forma con las histonas, ¿no? Y el enrollamiento, y después finalmente a través de los cromosomas, ¿no? ¿Cuántos cromosomas tenemos en el organismo? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos? 46 cromosomas. Muy bien. Entonces, ahí es donde está en el núcleo. Y sin embargo, esta unión de histona y ADN es lo que formamos la cromatina. Esta cromatina puede ser heterocromatina silenciosa, que es la gran mayoría, que es lo que está en el núcleo, o también puede ser una eucromatina, que es la que va a expresar en génica, ¿no? En el material genético. Por lo tanto, miren ustedes estos nuevos conceptos: la cromatina puede estar abierta o puede estar cerrada. Es como un periódico. Si el periódico está envuelto, ustedes no pueden leer ninguna noticia, pero si lo abren, ahí podrían entender todo el contenido. Entonces, igual sucede con miren ustedes desde el núcleo, ¿no? Cómo está enrollado en ese cromosoma, y que después se va desenrollando y finalmente se puede estar abierto o cerrado. Y esto es como controlando unos factores que son sumamente importantes para la expresión génica, que son los factores de transcripción. En esta secuencia, la cromatina, la eucromatina o la heterocromatina, actúa como quien prende y apaga la luz, ¿no? Si está prendido, se expresa. Si está apagado, pues ahí está silente. Y miren ustedes este mecanismo importantísimo que es la metilación del ADN. Vamos a ir rápido porque son netamente mecanismos moleculares, pero que lo que quiero que queden en ustedes, que realmente es que existe 2 mecanismos importantes en la epigenética. Uno es la metilación del ADN, que lo importante es que se hereda de generación en generación, silencia algunos genes, y que también es reversible. Y miren ustedes, genes que pueden ser activos o inactivos, y otro que a diferencia de una mutación génica, estas alteraciones de metilación o de modificaciones de las histonas son reversibles. Y en esto vamos a ver
¿no? Miren ustedes, los factores epigenéticos son químicamente estables, modifican el fenotipo, entonces por lo tanto es lo que podría dar origen a que un individuo sea obeso o sea delgado, y ustedes dicen, ¿por qué esta persona, no teniendo el mismo genoma o somos hermanos, y sin embargo, ¿por qué mi hermano con 2 panes sube más de peso y yo no? Entonces, en esto está bastante bien explicado los mecanismos